La Audiencia Nacional ha emitido un pronunciamiento firme sobre la controversial ley de amnistía promovida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este posicionamiento ha generado un fuerte impacto tanto en el ámbito judicial como en el político. La figura de Sánchez y su legislación se han visto notablemente afectadas, quedando en una posición muy comprometida tras este veredicto. No resulta sorprendente, dado el complejo contexto en el que este debate se ha desarrollado. Como ya se ha mencionado anteriormente, no parece que el gobierno ni la credibilidad de esta ley tengan un futuro prometedor. El verdadero foco de atención aquí debe recaer en las palabras de la Audiencia Nacional y su postura firme respecto a Sánchez y su legislación. La claridad y rotundidad con la que este órgano judicial se ha expresado es indiscutible, causando gran conmoción tanto en el panorama político como entre la ciudadanía. No se trata solo del Tribunal Supremo o del Consejo General del Poder Judicial, que ya de por sí son instituciones clave, sino de la Audiencia Nacional, cuya intervención otorga una mayor relevancia y seriedad a la situación. La participación de este tribunal en un tema de tal magnitud añade una nueva dimensión al debate, reafirmando la gravedad de los acontecimientos. Es imprescindible analizar con detenimiento este desarrollo reciente, ya que sus implicaciones pueden ser profundas y de largo alcance. Este tema es de especial interés para aquellos que valoran la justicia, la transparencia y la necesidad de que los políticos no disfruten de privilegios desproporcionados a expensas de los ciudadanos. Vivimos en una sociedad donde la confianza en las instituciones políticas y judiciales se ve constantemente deteriorada por escándalos de corrupción y abuso de poder. Y esta situación no es la excepción. Otro tema candente en la actualidad ha sido el nombramiento del ministro de Sánchez como gobernador del Banco de España. Este hecho ha provocado una doble controversia. Por un lado, el nombramiento a dedo, que ya genera sospechas sobre la imparcialidad de las instituciones. Y por otro, el salario desorbitado de 240,000 euros anuales, incluyendo complementos, que este cargo percibirá. Esta cifra no solo es exorbitante en comparación con los sueldos medios, sino que también resulta ofensiva para los ciudadanos que soportan la carga económica de estos privilegios mediante sus impuestos. El descontento social crece en medio de decisiones como esta, alimentando la sensación de que la élite política vive desconectada de la realidad de la mayoría, disfrutando de beneficios inaccesibles para el ciudadano común. Estas acciones no solo afectan la percepción pública sobre la clase política, sino que también impactan directamente en la confianza en las instituciones democráticas. Cada vez que se produce un abuso de poder o un privilegio desmesurado, se erosiona un poco más el tejido social que sustenta nuestra democracia. Las recientes vacaciones lujosas de Pedro Sánchez en destinos emblemáticos como el Palacio de las Marismillas en Doñana o la Mareta en Lanzarote también han generado controversia. A esto se suma que su esposa, Begoña Gómez, ha convertido la residencia oficial de la Moncloa en un centro de operaciones, lo que ha añadido más sombra a la gestión pública de la familia presidencial. La investigación en curso sobre posibles actos de corrupción por parte de Gómez no hace más que avivar la indignación ciudadana. Finalmente, la Audiencia Nacional ha roto su silencio y ha emitido un contundente fallo respecto a Pedro Sánchez y su ley de amnistía. Lo declarado es realmente impactante, y los detalles de este pronunciamiento prometen sacudir los cimientos del panorama político en España. La situación actual en el país es alarmante, y no se trata solo de una percepción subjetiva. Los hechos son claros, y la Audiencia Nacional ha señalado que esta ley, lejos de fomentar la reconciliación o el respeto por los principios democráticos, representa una vulneración flagrante de las directivas europeas sobre la lucha contra el terrorismo. Este vídeo busca incentivar el debate y la reflexión con el fin de reclamar una política más justa, equitativa y transparente. Los medios de comunicación y los ciudadanos deben mantenerse vigilantes y exigir que los responsables rindan cuentas de sus acciones. Este asunto resulta especialmente preocupante, ya que lo que está en juego no se limita únicamente a una cuestión de política interna, sino al respeto de los compromisos internacionales que España ha asumido en la lucha contra el terrorismo. En este contexto, el tribunal ha dejado claro que transmitir un mensaje de indulgencia o perdón hacia delitos relacionados con el terrorismo, siempre que estos estén alineados con intereses políticos de figuras como Pedro Sánchez, podría ser sumamente peligroso para el futuro del país. El fallo de la Audiencia Nacional, compuesto por un exhaustivo análisis de 72 páginas, es un documento firme que no deja margen de duda. En él, el tribunal expone con claridad los fundamentos legales que sustentan su decisión, argumentando los graves peligros que representa la ley de amnistía en el escenario actual. Además, los jueces subrayan cómo esta legislación podría abrir la puerta a concesiones inaceptables respecto a delitos graves, lo que supondría un precedente preocupante para la justicia. La indulgencia hacia actos de terrorismo, en favor de intereses políticos, pone en tela de juicio la seriedad y el compromiso del Estado con las víctimas y con la justicia.
Las posibles consecuencias negativas de esta postura podrían manifestarse tanto a nivel interno como en la escena internacional, generando serias dudas sobre la firmeza de España en sus obligaciones legales. Este tipo de concesiones no solo erosiona el sistema judicial, sino que también daña la confianza pública en las instituciones. El análisis de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recalca la importancia de no permitir que intereses políticos, por muy legítimos que puedan parecer, se impongan sobre los principios esenciales de justicia y respeto a las víctimas. El documento judicial es categórico. Perdonar actos que en su momento desafiaron el orden constitucional y amenazaron la seguridad del Estado sería un error histórico. La gravedad de lo que está en juego es palpable. Este veredicto de la Audiencia Nacional constituye un hito tanto en el ámbito político como en el judicial en España. Su impacto, sin lugar a dudas, será profundo y duradero, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones ya se encuentra en declive. El mensaje es claro. No se puede permitir que los intereses particulares prevalezcan sobre la justicia ni que se envíen señales equivocadas que puedan debilitar la lucha contra el terrorismo en el futuro. Este fallo judicial se presenta como un recordatorio crucial sobre la importancia de un sistema judicial que sea independiente y esté plenamente comprometido con la ley. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de mantener un balance adecuado entre los poderes del Estado, evitando que los intereses políticos distorsionen el orden jurídico en beneficio de unos pocos. Lo que está ocurriendo no es simplemente una disputa legal, sino una lucha por defender los valores democráticos y el Estado de Derecho en una nación que ha pasado por episodios oscuros en su historia reciente. El mensaje de la Audiencia Nacional es inequívoco. No se puede manipular la legislación para obtener ventajas políticas inmediatas sin tener en cuenta las repercusiones a largo plazo. La amnistía, tal como se ha planteado, no solo compromete la seguridad jurídica del país, sino que también pone en tela de juicio la legitimidad de quienes la defienden. Este análisis busca profundizar en los detalles de este trascendental fallo judicial y examinar sus consecuencias, tanto para el gobierno de Pedro Sánchez como para el futuro de España. La decisión del tribunal podría marcar un punto de inflexión en los eventos políticos que están por venir, y es fundamental que la ciudadanía esté debidamente informada para comprender la magnitud de lo que está en juego. Uno de los aspectos más alarmantes de esta resolución es la afirmación categórica de que los crímenes relacionados con el terrorismo no pueden ser objeto de amnistía bajo ninguna circunstancia. Este principio no admite ambigüedades ni excepciones por razones políticas o sociales. Según el tribunal, la posibilidad de otorgar indulgencia a quienes han cometido actos terroristas no solo es inaceptable desde el punto de vista jurídico, sino también desde una perspectiva moral. La sentencia enfatiza que cualquier intento de amnistiar estos crímenes supone una afrenta directa a las víctimas del terrorismo y una amenaza a los principios fundamentales de justicia que sustentan el Estado de Derecho. El tribunal ha sido claro al señalar que la ley de amnistía propuesta por el gobierno es incompatible con la normativa de la Unión Europea. En particular, se resalta la prohibición general establecida por la Directiva 2017/541, que prohíbe la aplicación de amnistías a crímenes de terrorismo. Esta directiva, vinculante para todos los Estados miembros, refuerza la idea de que los actos terroristas, independientemente de su motivación o contexto, no pueden quedar exentos de castigo. Este enfoque es un pilar esencial en la política de seguridad europea y refleja el compromiso de los Estados en mantener una respuesta coherente y firme frente a amenazas que ponen en peligro la estabilidad del continente. Este fallo judicial no solo cuestiona la posibilidad de otorgar amnistía en casos de terrorismo, sino que también critica abiertamente la distinción problemática que el gobierno intenta establecer entre el terrorismo de alta y baja intensidad. Para el tribunal, esta diferenciación es un intento de justificar la impunidad en ciertos casos, permitiendo que actos terroristas considerados de baja intensidad queden sin sanciones. Esta visión representa una violación grave del Estado de Derecho, y la Audiencia Nacional es tajante en este punto. No puede existir ningún grado de tolerancia hacia el terrorismo. A lo largo de la sentencia, el tribunal deja claro que cualquier acto violento cuyo propósito sea infundir miedo e inseguridad en la sociedad debe ser enfrentado con la misma severidad, sin importar su escala o intensidad. La ley no puede contemplar diferentes grados de responsabilidad cuando se trata de acciones que atentan contra la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos. Este fallo refuerza el mensaje de que el terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser tratado con el máximo rigor legal, pues cualquier concesión en este sentido socavaría los cimientos de una sociedad justa y democrática. En resumen, la decisión de la Audiencia Nacional no solo invalida la ley de amnistía, sino que envía un mensaje claro y contundente al gobierno y a la sociedad. Los intereses políticos no pueden estar por encima de los principios fundamentales de justicia y respeto a las víctimas. Las implicaciones de este fallo podrían extenderse mucho más allá del debate actual sobre la ley de amnistía, afectando gravemente la posición política de Pedro Sánchez y su credibilidad ante la comunidad internacional.
La diferenciación que introduce la ley de amnistía entre distintos tipos de terrorismo no solo es incompatible con la legislación de la Unión Europea, sino que además es percibida como un agravio contra los principios fundamentales de justicia. Dichos principios exigen que todos los crímenes sean tratados con imparcialidad y severidad. En su análisis, el tribunal también aborda un punto preocupante: la posibilidad de que el gobierno justifique una amnistía selectiva basada en contextos políticos. Este tipo de práctica es vista como una erosión intolerable de los pilares de imparcialidad y equidad que deben guiar a cualquier sistema de justicia. El tribunal advierte sobre el peligro de que ciertos individuos o grupos, responsables de actos terroristas, puedan ser exonerados por el gobierno, si éste los considera políticamente útiles o convenientes para sus propios fines. Esta situación, según el tribunal, pone en riesgo la integridad del Estado de Derecho y abre la puerta a una peligrosa politización de la justicia. En este escenario, los crímenes más graves podrían quedar sin castigo en función de los intereses de turno del gobierno, lo que es completamente incompatible con los valores de una democracia robusta. La justicia no puede ser un concepto flexible que se adapte a las preferencias o necesidades políticas del momento. El tribunal subraya que el Estado de Derecho exige que las leyes se apliquen de manera uniforme y sin excepciones, especialmente en casos de delitos tan graves como el terrorismo. El mero hecho de contemplar la posibilidad de perdonar a quienes han cometido actos terroristas porque resulta conveniente desde una perspectiva política no solo transmite un mensaje de debilidad, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones que deberían protegerlos. Este tipo de indulgencias selectivas no solo infligen un daño a las víctimas del terrorismo, sino que también perjudican al conjunto de la sociedad, que ve cómo se desmantelan los pilares de la justicia en favor de intereses políticos particulares. El tribunal es tajante al señalar que la amnistía, tal como ha sido planteada, compromete gravemente la seguridad jurídica del país y erosiona la confianza en el sistema judicial. Según su análisis, la implementación de esta ley enviaría un mensaje extremadamente peligroso. Los crímenes más atroces podrían ser perdonados si las circunstancias políticas lo justifican. El tribunal recalca que esta amnistía sería una traición para las víctimas del terrorismo y establecería un precedente sumamente negativo para el futuro, en el que la justicia podría verse subordinada a los intereses políticos del poder. Cualquier tipo de amnistía que pretenda exonerar a los responsables de actos terroristas, independientemente de su magnitud o motivación, es completamente incompatible con los principios del derecho europeo y del Estado de Derecho. La resolución del tribunal alerta sobre los riesgos de manipular las leyes para favorecer ciertos intereses políticos y destaca la importancia de mantener un sistema judicial sólido e independiente, capaz de resistir las presiones del poder político. Según el tribunal, la verdadera intención de esta ley no es la reconciliación o la justicia, sino garantizar la impunidad de actos terroristas cuyo objetivo ha sido socavar la unidad del Estado. Esta conclusión resulta especialmente grave, ya que lo que está en juego no es únicamente la interpretación de una norma nacional, sino la integridad del orden constitucional y la seguridad del país. El tribunal señala con claridad que esta ley ha sido diseñada con un trasfondo político que busca proteger a aquellos responsables de actos terroristas cuyo propósito ha sido desestabilizar la unidad territorial de España. En otras palabras, no se trata de una medida de justicia, sino de un instrumento que podría facilitar la impunidad de quienes han atentado contra los principios fundamentales del Estado. Todo esto, según la interpretación del tribunal, responde a una única intención: que Pedro Sánchez asegure los votos necesarios para mantenerse en el poder. El tribunal observa con gran preocupación que esta propuesta parece motivada más por intereses partidistas que por el respeto al Estado de Derecho y la protección de los ciudadanos. El fallo denuncia que, al proponer una ley de amnistía para delitos tan graves como el terrorismo, el legislador español se aleja de los principios establecidos por el derecho de la Unión Europea. Esta falta, según el tribunal, es extremadamente grave, pues compromete no solo la credibilidad del sistema judicial español, sino también su alineación con las obligaciones internacionales que España ha asumido como miembro de la Unión Europea. El tribunal pone énfasis en la desconexión entre los objetivos del legislador español y la normativa europea, viéndolo como un error de gran magnitud. En particular, recalca que los crímenes relacionados con el terrorismo, aunque en algunos casos no hayan implicado violaciones directas de los derechos humanos, deben ser sancionados conforme a las leyes europeas. La Directiva 2017/541 es clara. Cualquier acto de terrorismo, independientemente de sus consecuencias inmediatas, representa una amenaza para la estabilidad y seguridad no solo de un país, sino de toda la región, y debe ser tratado con la máxima seriedad. Finalmente, el tribunal enfatiza que aplicar una amnistía a estos crímenes sería una traición a los principios fundamentales de justicia y pondría en peligro la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
Enviar un mensaje de indulgencia en este contexto podría interpretarse como un debilitamiento de la postura de España frente a una amenaza global, lo que pondría en peligro tanto la seguridad nacional como la estabilidad internacional. El tribunal advierte sobre las consecuencias a largo plazo que podría tener esta desconexión entre las normativas europeas y la legislación nacional. Aunque es cierto que cada país tiene el derecho soberano de legislar sobre sus asuntos internos, no se puede ignorar que España está sujeta a tratados y directivas internacionales que ha ratificado, y estos compromisos no deben ser desestimados por razones políticas temporales. El tribunal destaca que una ley que contradice los principios de la Unión Europea podría generar una crisis de confianza entre los Estados miembros, comprometiendo futuras colaboraciones en temas clave como la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Este tipo de discrepancias pone en riesgo la credibilidad de España dentro del marco comunitario y podría tener repercusiones que vayan más allá del ámbito nacional. Según la sentencia, cualquier intento de otorgar amnistía a delitos relacionados con el terrorismo bajo justificaciones políticas es completamente incompatible con la Directiva 2017/541 de la Unión Europea. Esta normativa es clara en cuanto a la obligación de los Estados miembros de perseguir, sancionar y prevenir cualquier acto de terrorismo, sin concesiones, y la legislación española no puede ser la excepción. El tribunal también señala que los crímenes de terrorismo, aunque en algunos casos no implican violaciones directas de los derechos humanos, sí representan una amenaza para la seguridad pública y el orden democrático. Amnistiar estos delitos iría en contra de las obligaciones que España ha asumido en el marco del derecho comunitario, que sigue plenamente vigente y es de cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros. La sentencia es contundente. España no puede eludir sus responsabilidades ni reinterpretar a su conveniencia estas normativas, ya que hacerlo comprometería su posición dentro de la Unión y su capacidad para enfrentar las amenazas terroristas de manera efectiva. Lo más grave, según la resolución, es que amnistiar estos crímenes no solo sería una traición a las víctimas del terrorismo, sino que también establecería un precedente peligroso que podría debilitar el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Este tipo de concesiones no tienen cabida en un sistema legal comprometido con la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Además, la amnistía no solo afectaría a la justicia interna, sino que enviaría un mensaje de debilidad a nivel internacional, poniendo en peligro la estabilidad y la seguridad en toda la región. La Audiencia Nacional ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para confirmar que la ley de amnistía propuesta no puede aplicarse en estos casos. Esta medida es vista como una herramienta clave para asegurar que España respete sus compromisos internacionales y no vulnere los principios fundamentales del derecho comunitario. El tribunal considera que una ley que permita amnistiar delitos de terrorismo únicamente para proteger a ciertos políticos y garantizar su permanencia en el poder es inaceptable y peligrosa, ya que debilita el Estado de Derecho y socava la igualdad ante la ley. En su sentencia, el tribunal también subraya que esta ley, tal como ha sido planteada, podía conducir a una crisis política similar a la vivida en otros países que han erosionado el Estado de Derecho, como Venezuela. No se trata simplemente de minimizar las acciones de los responsables, sino de señalar que lo que han hecho es mucho más que un error político. Han intentado socavar el sistema judicial, otorgando a los políticos el poder de amnistiar a otros por crímenes graves, lo que supone un abuso del poder y una traición a los principios democráticos. El daño que esta ley pretende causar es doble. Por un lado, destruir el Estado de Derecho, y por otro, conceder privilegios legales a ciertos políticos, eximiéndolos de las consecuencias que cualquier ciudadano debería enfrentar. La Audiencia Nacional ha sido clara en su fallo, y muchos esperan que Pedro Sánchez se enfrente muy pronto al Tribunal Supremo. De ser así, sería la primera vez desde 1978 que un presidente en ejercicio rinde cuentas ante la justicia de esta manera, lo que marcaría un precedente importante para futuros líderes, recordándoles que el poder político no está por encima de la ley. En conclusión, el tribunal es tajante al señalar que cualquier medida que busque otorgar amnistía a crímenes de terrorismo no solo es inaceptable desde la perspectiva legal, sino que también es peligrosa desde un punto de vista político y social.